representando Sevilla, España. Welcome on the stage, Berra and Laura. Put the fucking mic on. Siempre fuertes. Así se titula el show de Berra y Laura que da un mensaje de optimismo y de fuerza. Y realmente por un motivo u otro nunca podemos dejar de ser fuertes. hoy los acompañamos para que nos cuenten todos los detalles de este show y su proceso creativo. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Bueno, pues ahora mismo un poquito con nervios, pero yo le digo el nervio bueno. El nervio bueno que son las ganas de salir ya a representar y a hacer el show. Así que con muchísimas ganas y mucho nerviecillo. Pues sí, ya la verdad que la adrenalina haciendo su trabajo. Estamos ya preparados para la acción. Así nos recibían Berra y Laura pocos minutos antes de empezar su show. Pero también nos sentamos a hablar con ellos detenidamente sobre su proceso creativo. Mira, la verdad que lo primero en lo que nos enfocamos es la música, porque pensamos que la música es lo más importante del show. Ya puedes hacer el mejor baile del mundo, que si realmente la música no llega al público, no va a llegar casi que lo que haces detrás, porque al final bailar es interpretar lo que suena. Es verdad que lo más importante, aparte de que llegue al público, es también que nos guste. Entonces es complicado encontrar una canción que tenga energía, que sea dinámica, que tenga momentos para aprovecharlo, que llegue al público y que encima nos guste y podamos expresarlo como nosotros queremos. Entonces es un poco difícil de encontrar y elegir la canción adecuada, pero siempre hay alguna. Pues sí, y luego aparte, una vez que tenemos la música, improvisamos. Cogemos, la ponemos, improvisamos, vemos cómo nos sentimos, qué nos pide el cuerpo, dónde, para luego enfocar los esfuerzos en las partes en las que realmente te empuja. Analizamos muy bien la canción, analizamos la letra, lo que queremos transmitir. Hay veces que a uno nos transmite una cosa y al otro otra, entonces intentamos llegar a un consenso y así empieza el proceso creativo. Después siempre empezamos a montar, empieza el montaje coreográfico y ahí es verdad que es más complicado porque no sabemos nunca por dónde empezar ni por dónde meterle mano. No, sí sabemos, pero nunca empezamos por donde Pero queremos al final empezar. nunca queremos, exacto, nunca empezamos por donde queremos. Y luego lo último es verdad que ya ponerle detalles y el tema vestuario, eso siempre lo dejamos para el final. Sin saber dónde ir ni saber dónde estar, cómo ver el final sin hallar la salida. Mira, yo también lloré, estuve roto y dejé de creer. Siempre queremos empezar por el principio, pero al final es lo que más trabajo nos cuesta, hacer la introducción. Principio, introducción. Entonces al final dejamos la introducción siempre para el final, siempre. No ha habido ni un año que hayamos empezado por el principio. Actualmente estamos montando show nuevo y nos ha pasado exactamente lo mismo. Cada vez que hemos empezado a ensayar, hemos empezado por el principio y nunca hemos terminado. Con lo cual creo que como siempre hacemos, nos iremos directo a la parte de bachata y siempre empezamos por ahí. Y a partir de ahí ya, pues lo que vaya surgiendo y al final siempre montamos el principio. A mí me verás, no intento ser más listo que cualquiera. Cuanto más alto busco en esa escena, donde encuentro la herida y la verdad. Cuando tú quieras, te enseño mi jardín sin primavera. Se dicen del coraje compañera, para cuando nos duela respirar. Yo creo que encontrar los momentos exactos de la canción, los momentos, nosotros llamamos a los momentos a las partes exactas de la canción, que son tipo fotografías. Sí, las que luego el público se acuerda y te lo dice incluso cuando te ve después. Oye, la parte que hacéis. Pero siempre hay una cosa que se va a quedar en la memoria del que lo ha visto. Eso es importante. Quemamos las excusas en la hoguera. Dormimos. Yo creo que hacemos varias cosas, ¿no? Primero mira un poco en general el escenario, cómo están dispuestos el público. Creo que luego miramos el suelo. Siempre. Y luego estamos pendientes sobre todo también de la música. Creo que son las partes más importantes a tener en cuenta. Sí, la verdad que sí. Sobre todo también buscar un lugar de centro donde fijar la mirada luego, porque con las luces no sabes dónde estás. Muchas veces te nubla, no ves al público ni ves nada. Entonces, localizar qué hay enfrente con el centro del escenario, cosas así que realmente te ubique. Pues al salir, es verdad que yo, a lo mejor aquí no coincidimos, pero es verdad que yo al salir siempre miro la reacción del público
y la sensación que me retroalimenta a ese público, ¿no? El feedback del público al terminar, ¿no? Sobre todo al terminar. Al salir no intento mirar mucho porque estoy demasiado concentrada, pero al terminar el show pienso en eso, me fijo en el público. Yo al terminar me fijo en ella, porque si estás contenta, pues nos vamos contentas, si estás cabreada, pues habrá batalla. Nada. Pero sí la miro a ella. Sí, Muchas veces para mí es muy importante también cómo se ha sentido ella haciendo este show, porque es muy importante para nosotros, entonces... Primero ella y después el público. Toma. Quemamos las excusas en la hoguera, dormimos a la sombra de la higuera para curar la herida junto al mar. Fuertísimo el aplauso, mi gente bella, para Berna. Sí, tenemos siempre la costumbre de salir al escenario y pisar con el pie izquierdo. Siempre tenemos... El primer pie. El primer pie que pise el escenario tiene que ser el izquierdo, siempre. O sea, esta buena suerte se incluye, ¿no? Yo no lo llamaría buena suerte, sino más un ritual. Mira, yo también lloré, estuve roto y dejé de creer. Ahora es momento de volver a querer y darlo todo. La canción original, que es de Manuel Carrasco, da un mensaje de optimismo y de fuerza. Entonces, realmente ese show está hecho para gente que realmente ha tenido que ser fuerte o está teniendo que ser fuerte o va a tener lo que ser por algún motivo en su vida. Ese show se montó justo antes de que la pandemia llegara y nos encerrara. Entonces, realmente, ya ese mensaje que estaba creado desde antes de esto ha venido muy bien para reforzar un poco lo que está pasando y que, aunque parezca que nos tenemos que rendir porque nunca acaba, no, realmente no. Entonces, está sirviendo para lo que se hizo antes de la pandemia y para todo lo que está viniendo ahora, que no solo está siendo este tema, sino este tema que si un volcán, que si una guerra, que sí. Y realmente, por un motivo u otro, nunca podemos dejar de ser fuertes. Y es un mensaje que queremos transmitir con ellos. Para mí el final. En el final, cuando realmente estamos en la pose con la que acaba, en el que tú ya sabes que lo has dado todo y en el que simplemente yo la veo a ella ya de cerquita y es como gracias por un show más, por estar aquí una vez más y por lo bien que ha salido. Yo coincido contigo, es verdad, pero creo que también el principio. A mí me gusta mucho el principio cuando estamos esperando la música y arrancamos. Esa primera arrancada creo que es uno de mis momentos favoritos y coincido contigo que el final también. A mi manera. Bueno, la verdad que este show no es la primera vez que lo hacemos, entonces lo tenemos bastante asimilado. Y bueno, ya la cantidad de ensayos que teníamos antes obviamente no es la misma, pero igualmente seguimos dedicándole un par de días a la semana a ensayar el show de cara al fin de semana. Sí, y la verdad que sí, ya los ensayos de la tarde, pues perfecto ya para darlo todo ahí arriba. Buen feeling, ¿no? Entonces... Siempre. Tenemos buen feeling ahí. A mi manera, no intento ser más listo que cualquiera. Cuanto más alto busco en las aceras, donde encuentro la herida y la verdad. Cuando tú quieras, te enseño mi jardín sin primaveras. Aquí siempre el coraje, compañera, para cuando nos duela respirar. Estas ganas de huir y estas ganas de anclar, sin saber dónde ir ni saber dónde estar. Cómo ver el final sin hallar la salida. Mira, yo también lloré, estuve roto y dejé de creer. Ahora es momento de volver a querer y darlo todo. Vamos fuerte, no abandones, siempre fuerte, no nos vamos a rendir. Por ti, por ti.
la sombra de la higuera para curar la herida junto al mar. Fuertísimo el aplauso, mi gente bella, para Berra y Laura. Pues la verdad es que bien, buena energía, la gente, el público súper bien. Es verdad que el suelo no acompañaba mucho, pero igualmente lo hemos disfrutado muchísimo. Pues sí, la verdad que es un auténtico gusto poder hacer lo que tú quieres y compartir cómo te sientes por el mundo. Así que, muy bien. Además, bueno, hoy ha sido especial porque teníamos muchos compañeros ahí en la grada, o sea que nos han animado muchísimo y eso también se agradece una barbaridad. Pues a ver, la verdad que es una de las cosas más importantes, puesto que la comunión entre el público y el artista es una de las cosas más importantes de nuestro trabajo y más gratificantes realmente, porque los gritos, los aplausos de la gente que está abajo son la batería que nos dan cargada, claro, y la energía que tenemos realmente para poder estar ahí arriba y darlo todo. Así que una maravilla. Muy bien. Entonces, si pudierais definir el show de hoy en una palabra, ¿qué diríais? Yo creo que... ¿Pueden ser dos? Dos, también está bien. Yo digo gratificante. Yo digo como el nombre del show, siempre fuertes. Vamos fuerte, no abandones, siempre fuerte, no nos vamos a rendir. Pues la verdad es que nos sentimos felices y con nervios. Y me explico, felices porque ha salido muy bien, ha sido la última vez y creo que ha sido la mejor vez que nos ha salido, o al menos que mejor nos hemos sentido. Y yo creo que por eso, porque ha sido la última vez, entonces lo teníamos que dar todo. Y nerviosos porque ya toca el nuevo y estamos ahí preparándolo y con nervios. Pues sí, yo la verdad es que me he sentido mucho mejor hoy que la primera vez. O sea, la última ha sido pletórica. Me lo he pasado súper bien.